Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si es la primera vez que te unes a nuestra comunidad, te doy una bienvenida súper especial. Espero que te sientas como en casa. Hoy vamos a hablar de algo que a mí, personalmente, me toca muchísimo el corazón y creo que a muchos de ustedes también, porque tiene que ver con ese pilar fundamental en la vida de cualquier persona, el apoyo incondicional. Específicamente vamos a sumergirnos en una frase que, aunque corta, encierra un universo de significado: a tu lado, pase lo que pase, siempre te apoyaré. Y para darle un toque especial a este tema, vamos a reflexionar sobre cómo esta frase se aplica a la figura pública y talentosa que es Ander Zell, y cómo su trayectoria nos puede enseñar mucho sobre la fuerza de este compromiso. Estoy seguro de que este vídeo va a ser muy especial y, sobre todo, muy inspirador para todos. Así que si todavía no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienes que darle al botón de suscribir que ves por ahí abajo y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Créeme, tenemos un montón de contenido interesante preparado que sé que te va a encantar. Ahora, vamos a lo que nos trae aquí. Cuando pensamos en apoyo, ¿qué nos viene a la mente? Para mí, es esa mano amiga que se tiende sin pedir nada a cambio, esa voz que te anima cuando las cosas se ponen difíciles, esa presencia que te recuerda que no estás solo en tu camino. Es un pacto silencioso, una promesa de estar ahí, en las buenas y sobre todo, en las malas. Y cuando le añadimos el pase lo que pase, esa promesa se eleva a un nivel superior, ¿verdad? Significa que no hay excusas, no hay condiciones, no hay dudas. Es un compromiso absoluto que trasciende las circunstancias, los errores, los aciertos, los triunfos y las derrotas. Es una declaración de lealtad inquebrantable. Y en este contexto, la figura de Ander Zell se presta maravillosamente para explorar este concepto. Si han seguido su carrera, saben que Ande no solo es una actriz talentosa con una belleza deslumbrante, sino que también ha enfrentado sus propios desafíos y ha demostrado una fortaleza impresionante. Hemos sido testigos de su crecimiento profesional, de su evolución artística, pero también, y esto es lo que nos interesa hoy, de cómo el apoyo ha sido una constante en su vida, tanto recibiéndolo como demostrándolo. Piensen en la cantidad de proyectos en los que ha participado, cada uno con sus propias exigencias, sus propios momentos de estrés, sus propios altibajos. En cada uno de esos momentos, ella ha tenido personas a su lado, y ella misma ha sido ese apoyo para otros. ¿Pero qué significa realmente apoyar en el contexto de una figura pública? No es solo aplaudir en los estrenos o dejar un me gusta en Instagram. El verdadero apoyo va mucho más allá. Implica comprender las presiones del mundo del espectáculo, la constante exposición, los juicios públicos, las críticas constructivas y, a veces, destructivas. Implica saber cuándo dar un paso atrás y cuándo ofrecer una palabra de aliento. Implica celebrar los éxitos, sí, pero también estar ahí para consolar en los momentos de decepción. Y Ande de alguna manera ha proyectado esta imagen de alguien que valora profundamente esas conexiones, tanto en su vida personal como profesional. Hemos visto cómo en sus redes sociales a menudo comparte momentos de complicidad con sus amigos cercanos, su familia, su pareja. Y en esas interacciones se percibe una autenticidad, una conexión genuina que nos hace pensar en esa frase: a tu lado, pase lo que pase, siempre te apoyaré. No es solo una frase bonita para una foto, sino una filosofía de vida que parece impregnar sus relaciones. Y esto es algo que todos podemos aprender. En nuestro día a día, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra pareja, ¿somos capaces de ofrecer ese tipo de apoyo incondicional? A veces la rutina, el estrés, los malentendidos, pueden hacer que olvidemos la importancia de estar ahí para los demás. Si miramos la trayectoria de Ande, hemos visto momentos en los que ha tenido que enfrentar críticas, rumores, especulaciones. Y en lugar de derrumbarse, ha sabido mantenerse firme, rodeada de su gente y seguir adelante. Ese es el poder del apoyo. Es un escudo que te protege, un motor que te impulsa, una luz que te guía en la oscuridad. Y cuando ese apoyo es mutuo, se crea un vínculo inquebrantable. Piensen en los compañeros de trabajo, los directores, los guionistas, los fans. Todos forman parte de ese ecosistema de apoyo. Ande ha demostrado ser una profesional dedicada, y eso también es una forma de apoyo hacia los proyectos en los que participa y hacia las personas con las que trabaja. Su compromiso con cada personaje, su entrega en cada escena,
Es un reflejo de esa voluntad de dar lo mejor de sí misma y de alguna manera, de apoyar el éxito colectivo. Pero volvamos a lo personal. ¿Qué hay de esos momentos difíciles que todos enfrentamos? La pérdida de un ser querido, una decepción amorosa, un fracaso profesional, un problema de salud. En esos instantes es cuando el apoyo se vuelve vital. Es cuando necesitas sentir que alguien está ahí, que te entiende, que te valida, que te da la fuerza para seguir luchando. Y estoy convencido de que Ande, como cualquier ser humano, ha pasado por esos momentos. Y la forma en que ella, a través de sus acciones y su forma de ser, parece transmitir esa necesidad y ese valor del apoyo, es algo que nos inspira. Analicemos la frase a tu lado, pase lo que pase, siempre te apoyaré en un contexto más amplio. ¿Qué implica este compromiso? Primero, implica empatía. Significa ponerse en el lugar del otro o intentar comprender sus sentimientos, sus motivaciones, sus miedos. Sin empatía, el apoyo puede ser superficial, vacío. Segundo, implica confianza. Tienes que confiar en que la persona a la que apoyas tiene buenas intenciones, aunque cometa errores. Y esa confianza se construye con el tiempo, con experiencias compartidas. Tercero, implica paciencia. El apoyo no siempre es inmediato, no siempre es fácil. A veces hay que esperar, dar tiempo, permitir que la persona encuentre su propio camino. Y Ande, en su forma de interactuar con el mundo, a menudo nos da pinceladas de esta filosofía. En sus entrevistas, cuando habla de su familia, de sus amigos, se nota un cariño genuino, un agradecimiento profundo por tenerlos en su vida. Y eso en sí mismo es un acto de apoyo. Reconocer y valorar a quienes nos apoyan es fundamental para mantener esos lazos fuertes. Además, en el mundo de las redes sociales, donde la opinión pública puede ser tan volátil, es fácil caer en la trampa de querer complacer a todos. Pero Ande, en su madurez y en su desarrollo como persona, parece haber aprendido a centrarse en lo importante, sus valores, sus relaciones, su bienestar. Y eso, a su vez, es un mensaje poderoso de autovaloración y de la importancia de rodearse de personas que te apoyan en tu autenticidad, tal como eres. Pensemos en cómo nosotros, como espectadores, podemos aplicar este concepto en nuestras vidas. ¿Somos ese amigo que llama solo cuando necesita algo, o somos ese amigo que está ahí para escuchar, sin juzgar, sin interrumpir? ¿Somos ese familiar que solo se manifiesta en fechas señaladas, o somos ese familiar que ofrece ayuda práctica, un hombro en el que llorar? La frase a tu lado, pase lo que pase, siempre te apoyaré, es un llamado a la acción, una invitación a ser mejores personas, a construir relaciones más sólidas y significativas. La trayectoria de Ande Ercel, vista desde esta perspectiva, nos enseña que el éxito profesional es maravilloso, que el reconocimiento es gratificante, pero que al final del día, lo que realmente perdura son las conexiones humanas. Y el apoyo mutuo es el pegamento que une esas conexiones. Es lo que nos permite superar los obstáculos, celebrar los triunfos con alegría genuina y levantarnos después de las caídas. Consideren la presión que conlleva ser una figura pública. Constantemente estás bajo el escrutinio de millones de personas. Cualquier error, cualquier decisión, puede ser magnificada y convertida en noticia. En ese contexto, tener un círculo cercano de personas que te apoyan, que te conocen realmente, que te entienden más allá de la imagen pública, es un tesoro invaluable. Y creo que Ande ha sabido cultivar ese tesoro. Hemos visto publicaciones y gestos que sugieren una red de apoyo sólida y afectuosa. Y es aquí donde quiero hacer un punto importante. El apoyo no significa estar de acuerdo con todo lo que hace o dice una persona. Significa estar ahí para esa persona, ofrecerle tu perspectiva, tu ayuda, tu amor, incluso cuando no estás de acuerdo. Es la diferencia entre ser un seguidor ciego y ser un pilar de apoyo. Y creo que la madurez que Ande ha demostrado en su carrera y en su vida personal sugiere que ella valora ese tipo de apoyo genuino y constructivo. Para concluir nuestro vídeo de hoy, quiero recapitular la esencia de lo que hemos explorado. Hemos desglosado la poderosa frase a tu lado, pase lo que pase, siempre te apoyaré, entendiendo que va más allá de una simple promesa. Implica empatía, confianza, paciencia y un compromiso inquebrantable. Hemos utilizado la inspiradora figura de Ande Ercel como un prisma para observar cómo este concepto se manifiesta en la vida pública y personal, destacando su fortaleza, su valoración de las relaciones y su capacidad para proyectar esa imagen de apoyo. La lección que podemos extraer es clara: el apoyo es un pilar fundamental en nuestras vidas,
y cultivarlo activamente, tanto dándolo como recibiéndolo, es esencial para construir relaciones sólidas y superar los desafíos que la vida nos presenta. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Qué significa para ustedes el apoyo incondicional? ¿Tienen alguna experiencia que quieran compartir sobre cómo el apoyo de alguien ha marcado una diferencia en sus vidas? Déjenme sus comentarios abajito, estoy ansioso por leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado, les ha inspirado, o simplemente lo han disfrutado, no se olviden de darle un buen ** me gusta **. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a que nuestro canal crezca y a que este contenido llegue a más personas. También si creen que este mensaje puede ser de ayuda para alguien más, por favor, no duden en ** compartirlo ** en sus redes sociales. Y por supuesto si aún no lo han hecho los invito de nuevo a ** suscribirse ** a nuestro canal y a activar esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que espero les encante. Un abrazo enorme a todos.